José Raúl Capablanca y Graupera nació el 19 de noviembre de 1888 y murió el 8 de marzo de 1942. Fue campeón del mundo de ajedrez de 1921 a 1927. Se le considera un prodigio del juego y es reconocido por su excepcional juego en posiciones simples y también en finales. Esto no quiere decir que no calculase bien, que también lo hacía, no se llega campeón del mundo calculando mal. El caso es que José Raúl Capablanca fue el segundo hijo que sobrevivió, porque, bueno, la mortalidad infantil ya se sabe, del oficial del ejército español José María Capablanca y de una mujer de origen catalán llamada Matilde María Graupera Marín. Nació en el Castillo del Príncipe, una instalación militar de La Habana, que por aquel entonces todavía pertenecía a España. Cuba pertenecía a España todavía. La guerra de independencia, busqué que era en 1895, y se independició en 1902, puede ser, ni idea. Esto no es clase de historia, esto son ganas de ver a Capablanca. Bueno, el caso es que aprendió a jugar al ajedrez a los 4 años, viendo a su padre jugar al ajedrez. Y de hecho hay una anécdota que dice que en una de las partidas que jugó su padre le señaló que estaba moviendo mal el caballo, ¿no? Que había cometido una jugada ilegal y después jugó una partida con su padre y le ganó. El caso es que, bueno, demostró talento desde bien pequeñito y de hecho, en 1901 ya le ganó un match al mejor jugador de Cuba, que era Juan Corzo. Y vamos a ver ahí una partida suya contra Juan Corzo en este match que le ganó. Y ahí vamos. Tablerito, esta vez no se me olvida. Capablanca jugó con las piezas blancas contra Corzo con las negras y empezó la partida con D4. D4, D5, caballo F3, C5, ambicioso por parte del negro, E3, y bueno, E3 ya indica totalmente, ya caballo F3 lo indicaba, E3, bueno, signo final de que el blanco tiene intención de jugar un sistemita de estos, bien al cole, bien al Zukertor, bien cualquiera de esas cosas. En Londres ya no, porque ha tapado el alfil, pero caballo C6, B3, se decide por el Zukertor. El Zukertor sacarse estos alfiles a estas casillas, tenerlo que hacer corto e intentas atacar en el flanco del rey, ¿no? Normalmente es la idea principal. E6, jugada natural, haciendo que el alfil pueda salir, alfil B2, y aquí, después de caballo F6, caballo B a D2, estas jugadas, bueno, no son forzadas en el orden de jugadas, da un poco igual en estos sistemitas. El negro toma una decisión interesante que no era realmente necesaria, pero que está perfectamente bien, y decide cambiar peones en D4. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque básicamente el blanco está forzado a capturar de peón, y una vez has capturado de peón, pues ya este alfil se te queda encerrado, ¿no? Que se supone que es el alfil que acaba dando mate en el Zukertor y demás. Dicho esto, de todas maneras, todo esto está apoyando un posible salto del caballo a E5 y eventualmente seguramente se vaya a liberar esa diagonal, pero en principio tiene sentido dejar el peón ahí. ¿Por qué hay que capturar de peón? Bueno, pues si captura de caballo, que realmente también es posible, podría seguir como alfil de 6, y si jugamos normal con alfil de 3, el módulo da otras variantes en las que hay igualdad, ¿no? Pero son un poco raras y habría que estudiárselas, no es tan natural. Si seguimos con algo natural como alfil de 3, pues nos puede venir E5, perdón, y atacando el caballo, y el negro se queda con un gran centro, ¿no? Por ejemplo, si jugamos caballo por C6, B por C6, pues el típico centro de peones este de la Grunfeld, que es muy fuerte. Por eso hay que capturar de peón. Obviamente, si capturas de alfil te lo cambian y te quedas sin la pareja de alfiles y te quedas con estas debilidades en las casillas negras, que no tiene sentido. Lo dicho, no era realmente necesario jugar C por D, se podía jugar con B6, se podía jugar con alfil D6, perdón, alfil D6, eran jugadas perfectamente buenas, pero decidió esta, que tampoco está mal. Alfil D6, la mejor casilla para el alfil, la más activa. Mirando toda esta diagonal por parte del negro, alfil D3, en el bloque corto, y aquí el negro seguramente se creía mejor jugador y quería jugar a ganar, no lo sé. Intento buscar una explicación a esta jugada.
Aquí la posición está más o menos igualada, pero decide jugar caballo H5, que es un poco extraña. Porque... ¿dónde va el caballo realmente? A F4 es la única amenaza que tiene, ganando el alfil, pero es muy fácil de prevenir esa amenaza, ¿no? Y si previenes esa amenaza, el caballo básicamente te queda mal colocado en H5. Aquí Capablanca jugó G3 precisamente para evitar esa amenaza, y ya de paso bloquear un poco la diagonal del alfil, pero mejor incluso, a mi parecer, es no tocar ese peón aún, sino jugar torre E1 para responder a caballo F4 con alfil F1. Y ahora sí, a la siguiente jugada jugarle G3 y hacerle perder tiempos por haber puesto el caballo en F4. Y no va a tener caballo H3 jaque porque me lo como, ¿no? Es colocado la torre bien y demás. Bueno, G3 es perfectamente buena. Y aquí, quizá en un intento de justificar su caballo H5, pues juega F5. Dice, bueno, he puesto el caballo en H5, te he forzado a hacer una jugada buena, ¿ahora qué hago con el caballo? La mejor jugada seguramente sea volver caballo F6 y decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Pero dice, bueno, ya que toca el caballo, pues psicológicamente siempre te quieres justificar y juega F5, ¿no? Para intentar generar algún tipo de ataque. Pero esto no es muy realista, ¿no? Le meten un caballo en E5, aprovechando que hay debilidad de esta casilla, y ahora sí vuelve a F6. Para ir a E4. El jugador de las piezas negras. Y aquí Capablanca, que recordamos que todavía era muy joven, no era el campeón del mundo todavía ni nada, tenía 13 años. Comete lo que yo creo que es un error posicional y juega la jugada F4. ¿Por qué creo que F4 es un error posicional? Porque si miramos esta posición, yo creo que el blanco está un poquito mejor porque básicamente tiene la posibilidad de hacer un posible F3 en un futuro, cuando funcione, expulsando la pieza que pueda haber fuerza en la casilla E4. Mientras que la única manera que tiene el negro de eliminar este caballo de E5 es comiéndoselo, ¿no? Entonces, si hacemos jugadas normales como caballo de 2, eventualmente, esto es una manera de jugar, ¿no? Yo he puesto esta línea para ir a E5, eventualmente se va a poder hacer un F3 cuando venga bien, y este caballo va a tener que irse de aquí, mientras que nosotros podemos mantener una pieza en E5, que seguramente se tenga que acabar comiendo con el alfil bueno. Bueno, jugó F4 de manera que ya no va a haber manera de echar el caballo en E4, si decidiese saltar ahí. Y tiene otro pequeño problemilla, F4, que es que el dama B6 es bastante interesante ahora, porque presiona este peón y la diagonal está un poco suelta, bueno. Aquí jugó alfil por E5, que era totalmente innecesaria. Había muchas opciones aquí para jugar, dama B6 he dicho que era interesante, para presionar la diagonal, caballo 4, ahora que nunca va a haber un F3, perdón. A5 incluso, suele ser una buena idea cuando el rival tiene una estructura de fianchetto, para intentar meter a 4. Ideas interesantes para jugar, pero decidió alfil por E5, que era totalmente innecesaria aquí Juan Corzo. Obviamente no puedes cambiar de caballo porque te quedas sin pieza, ¿no? Pero comer de alfil parece, lo dicho, innecesario. Ya lo he dicho varias veces. Igual no vio la solución que hacer contra ese caballo, pero bueno. F por, y aquí una jugada que no entiendo para nada, caballo G4. Caballo G4 son ganas de perder tiempo. Obviamente la mejor jugada es caballo E4. Y bueno, simplemente el caballo está bien colocado aquí. Si lo capturas se te queda un centro fuerte de peones y este alfil no va a jugar nunca, ¿no? Entonces el caballo está bien colocado en E4. Más o menos con igualdad. Pero el caballo en G4 simplemente no amenaza gran cosa y te lo van a poder expulsar con H3, va a tener que ir a H6 y se va a quedar muy mal colocado ahí. Dama E2, buena jugada, básicamente conecta las torres y se prepara para terminar el desarrollo, ¿no? Dama B6, hemos dicho que presionar esta diagonal era un buen negocio, pero os preguntaréis, ¿por qué no me puede hacer caballo B4? A ver si me sacas trío es. ¿Por qué caballo B4 no es una buena jugada? Bueno, creo que es la primera del módulo. Hace cosas raras el módulo, pero en términos humanos no es una buena jugada caballo B4. Juegan blancas y consiguen ventaja. A priori se podría pensar que si nos comemos ese alfil, genial. Y es cierto.
Pero las blancas tienen aquí una buena jugada. Por la cual caballo B4 te deja mal. A ver si alguien me sabe decir por qué. Doy un minutillo y si no la digo yo. Lo que tengo en la mente probablemente sea horrible. Dilo. C4 me como el alfil. Alfil A3, esa es. Probablemente sea mala, ¿no? Esto es la clave. El módulo aquí hace cosas raras, ¿no? Y os las voy a enseñar porque dice ventaja blanca, pero hace así. Se deja esto, come aquí y da esto. Bueno. En términos prácticos, calidad de menos, ¿vale? Calidad de menos y ¿por qué has hecho caballo B4? Entonces hace dama B6 para presionar este peón. Caballo F3 tiene mucho sentido. La razón por la que aquí hizo dama E2 y no dama F3 es porque si vas a F3 le quitas la casilla F3 al caballo, que es la única que tiene, así que juega caballo F3, alfil D7. Y aquí Capablanca hizo una jugada que no es la mejor seguramente. ¿Por qué? Bueno, no he enseñado todavía la jugada, hizo A3. Mi lógica para esta jugada es que quería evitar caballo B4, pero como ya hemos visto, caballo B4 se responde muy bien con alfil A3. Y entonces, ¿qué jugada he visto yo que es la mejor? Con ayuda un poco del módulo, y tiene sentido. C3. C3, pero me tenéis que decir por qué. Pregunta para los dos. C3. ¿Por qué quiero hacer yo C3? ¿Qué me gusta de esta jugada? ¿Cuál es mi plan? Concepto estratégico. Hoy me ha dado para hacer preguntitas. ¿Por qué hago yo C3? Quito la amenaza de la diagonal. Eso es correcto. Eso es correcto, pero yo quiero hacer una jugada. Hay una pieza aquí que no me gusta por parte de las blancas. Es lo que tenéis que entender. Y quiero mejorarla. Y se me ha ocurrido una manera de mejorarla, pero esta diagonal es peligrosa. Entonces, yo hago C3. Reubicación del alfil. Bueno, correcto, vamos a decir. No me has dicho la jugada en sí. C3 es defiendo D4, ¿no? Solidifico esta diagonal para poder meter el alfil en A3 y jugar muy bien por aquí, ¿no? Sí, el alfil de B no me gusta mucho, que tengo dos peones aquí estorbando, entonces. La lógica es, si yo juego alfil A3 aquí, básicamente me comes y mal asunto. Entonces primero juego C3 y si torre a C8, por ejemplo, alfil A3. Y este alfil tiene una cantidad de casillas increíble en esta diagonal, que está muy bien. La mejor diagonal para el alfil ahora mismo, ¿no? Capablanca jugó a 3, tenía otros planes. A3 tampoco está mal del todo. El blanco está muy bien aquí. Rey H8. Rey H8 es seguramente una mala jugada, pero viene... No es simplemente el hacer Rey H8 que esté mal, sino que el negro tiene un plan que no va a ningún sitio, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Le hace H3, lo dicho antes, el caballo en G4, pues te lo van a echar con H3 y ahora te tienes que ir a H6. Dama F2, está bien, es una buena jugada. Lo que quiere Dama F2 es básicamente lo que quería hacer yo ahora con C3. Lo que quería hacer antes con C3, pero ahora si haces C3, pues ya no hay alfil A3, ¿no?
De hecho, creo que la mejor jugada, según el módulo, es jugar a 4 para luego jugar C3 y meter el alfil aquí, o algo así. Bueno, igualmente. Dama F2, el objetivo, defender este punto para poder liberar las piezas y poder mover el resto de piezas y que esto esté bien defendido, ¿no? Simplemente una pequeña jugada de mejora. Caballo F7, obviamente. El caballo en H6 no pinta nada y es el único sitio al que puede ir. Aquí hace el rey G2, capa blanca, que es una jugada de mejora, pero seguramente no es la mejor. La razón por la que seguramente no es la mejor es porque se puede visualizar que en un futuro quizá queramos jugar G4 y poner una torre en G y atacar por aquí, ¿no? Poner una torre en G y otra en F y atacar por ahí. Entonces, la lógica a la que yo llegué es que la mejor era rey H2, pero según el módulo, la mejor es rey H1, porque podemos ver que no van a haber problemas en esa diagonal nunca, con el cerrado que está al centro, ¿no? Y en rey H2 puede que sí la hayan, y en diagonal negra, y también puede que, con algún sacrificio, haya algún jaque en segunda, en algún momento determinado. Así que el rey H1 sería la mejor jugada de mejora con el rey. Bueno, pequeñeces, ¿no? G5, vemos el mal plan del negro al que me refería antes con rey H8. Todo era parte de este plan para jugar G5. Que lo que va a hacer realmente es debilitarle el rey, porque realmente no tiene ataque. Y se lo demuestra capa blanca con la siguiente jugada, que es de exclamación, y se la pongo. Hay varias opciones aquí, así que no voy a preguntar, pero la mejor jugada aquí, para mi gusto, y la que capa blanca hizo muy buena jugada, es G4. G4, básicamente, le para todas las intenciones al negro de atacar en el flanco del rey, porque esta nunca la quieres hacer, ya que este alfil es peligroso. Y más tarde te puede caer un H4, torre H1 y te dan mate por aquí, y todas esas cosas. Y el resto de opciones pues tampoco son muy felices. F por E4, H por G4 y una vez más se te ha abierto la diagonal del alfil, torre H1, abandonas, este peón siempre está tocado. Se te pueden doblar en H, esto es horrible. Y torre G8 era jugable, pero bueno, torre G1, torre a F8, torre a F1. Y al final la tensión pues nunca se resuelve a favor de las negras, ¿no? Porque lo más que pueden hacer es abrirte la diagonal del alfil en un momento determinado. Por eso decidí hacer caballo 7, que es una buena jugada, que lleva el caballo al flanco del rey y defiende este peoncito. Dama E3, no es la mejor. La dama estaba bien donde estaba y había que... Porque aquí a veces dama E3 se pone a tiro de F4 con tiempo, que va a ser importante, ya veréis. Mejores jugadas a 4, por ejemplo, para llevar el alfil a esta diagonal, que siempre está bien. Por ejemplo, dama E2 también estaba bien. Ah, no, dama E3, ya me acuerdo porque dama E3 era mala. Ya estaba a punto de colarla. Dama E3. De hecho, esto os lo quería preguntar. Dama E3, error, ¿por qué? Las negras tienen una amenaza posicional muy grande. Aparte del F4 que es útil, no, F4 es lo que se me ha ocurrido a mí. No, F4 es útil. Me he acordado que después en la partida había muchas variantes de las que se hacía porque la dama estaba en E3. Pero el problema realmente, aparte de que F4 está en el aire, ahora mismo simplemente me abre la diagonal, ¿no? Hay un problema posicional. Las negras quieren hacer algo, posicionalmente hablando les gustaría cambiar una pieza. Y dama E3 permite eso. Caballo por E5 no. Caballo por E5 o caballo de menos. Me lo como. Si me lo como de dama te doy jaque, por ejemplo. Las negras se quieren quitar una de sus piezas de encima. Y dama E3 lo permite. Es el verdadero problema de dama E3. Si nos fijamos, esto es una estructura de muro de piedra y aquí hay una pieza que no le gusta a nadie. Sí, efectivamente, alfil B5. Te quitas este alfil. Sigues un poco peor con negros, pero bueno. Ya te has quitado el paquete ese de D7 que no hacía nada. Por eso era mejor A4. A4 previene alfil B5. También otra opción era hacer dama E2, que curiosamente previene alfil B5. Y alfil C1 también era decente, ¿no? Para atacar este peón. Pero bueno.
Hizo dama de 3, su rival pasó del tema con torre G8, le he puesto otra interrogación aquí alfil B5 una vez más. Buena posición, torre de E1 pasando del tema y caballo G6. Nada, no están interesados en hacer alfil B5. Ninguno de los dos, ellos sabrán. Aquí por fin Capablanca decidió tomar acción, pero realmente G por F5 no es una buena jugada, por motivos tácticos muy complicados que voy a explicar. Aquí el negro se pasó de listo jugando caballo F4, pero... porque calculó mal, supongo, pero aquí te puedes escapar con E por F5. Y si te puedes escapar haciendo E por F5, la jugada automáticamente es buenísima. ¿Por qué te puedes escapar por F5? Aquí parece que haces E6 y pierdes pieza, ¿no? Pero... hay recursos tácticos. Primero, F4. Buena jugada. Tocando la dama. Se tiene que mantener en la misma columna porque si no... hay dos piezas atacando el peón. Así que me lo como. Dama 2, torre de A a E8, clavando el peón. Y ya podemos ver que hay un montón de presión aquí. Hay que defenderlo con alfil F5 y ahora... caballo D6 y alfil por G6, torre por G6 y este peón pues no va a ningún sitio. Y te vas a quedar sin peón. Por tontín y avanzar. Y si... bueno... otra opción también menos buena, F4 valía, pero otra opción menos buena era comerse el alfil. Porque curiosamente... comerse el peón porque curiosamente si capturas de dama... te doy un doble en F4. La mejor sería aquí caballo 5. A ver si lo tengo apuntado o qué. Perdón, rey H1 para quitarse de esto. Y amenazar comer el alfil, y aquí si lo quitas, por ejemplo, con alfil D7 es mala porque caballo D5 y la diagonal negra es peligrosa. Pero la mejor jugada aquí sería caballo F8 defendiendo el alfil y te has comido un peón, ¿no? En teoría te puedes poder defender, pero mucho mejor F4 y todos estos temas presionando el peón. Y por eso el negro se lo podía haber comido y se podía haber quedado bien. Pero decidió hacer caballo F4, que no es la mejor. Rey H2 imprecisa una vez más por motivos tácticos. Básicamente el motivo táctico es que el módulo considera que comer de dama aquí es malo en general, porque te pueden comer este peón y has quitado piezas de E6, ¿no? Entonces lo que quiere el módulo es jugar el rey H1 para capturar aquí de peón de C y que si sucediese cualquier captura en la segunda no sea jaque, ¿no? Por ejemplo, aquí poder hacer E6 y después de esta variante podemos ver que si el rey estuviese en H2 pues cualquier captura por aquí sería jaque y esto pues no nos beneficia, ¿no? De hecho creo que tengo la variante aquí, C por D y tenemos F4, torre de E8 y si E por F7, torre por E2 es jaque y no nos vale, cosa que la de antes sí. Lo dicho, volvemos. Capablanca capturó de dama, que parece más natural. Pero ahora se puede hacer E por F5. Y técnicamente las negras están casi ganando, pero esto es muy difícil y el blanco tiene muchas chances prácticas. Capablanca hizo C4, que es muy buena, y aquí la liada del siglo de las negras, hicieron dama E6, muy mala jugada. Porque, primero como concepto estratégico general, la dama no es una buena pieza bloqueando peones, porque si te la atacan con cualquier cosa la tienes que quitar. Así que no es una buena idea bloquear, aparte de que tu dama pierde movilidad y es tu mejor pieza, así que no la quieres ahí haciendo nada. Dama E6 en ese sentido es mala. Y aquí por motivos tácticos también. Alternativas a dama E6. F4 era una alternativa en general. Con no poner la dama en E6, haciendo cualquier cosa que mejore un poco la posición, está bien. F4, por ejemplo, C por D, decir que nunca te puedes comer este peón porque viene el truquito con alfil B5 y te quedas sin torre. Entonces, en ese sentido puedes hacer también torre de AC8, torre de F8, jugadas que mejoran un poquillo la posición y que no pierden automáticamente. Pero bueno, si no hubiese cometido esta castaña de jugada no veríamos el remate de Capablanca. C por D5, dama por D5 y E6. E6, muy buena jugada, ataca dos piezas. ¿No? Y, importante, quita un peón de la diagonal del alfil, que ahora, al haber comido en D5,
ya solo queda un peón y está liberado. En cualquier momento te juegan D5 y te dan jaque y lloras, ¿no? Entonces aquí el negro pensaba que era muy listo y que tenía el recurso de alfil B5. Pero a ver quién me adivina qué jugó Capablanca en esta posición. Hay varias jugadas que ganan, pero a ver qué se os ocurre. Blancas juegan y ganan. Me valen varias, pero me las tenéis que explicar. E por F. No. E por F te quedas sin dama. Alfil B5. Cuidado. Cuidado. Hay que pensar en nuestro amigo el alfil. La única razón por la que ese alfil no te está arruinando la vida es porque está la dama esta aquí. Dama C3. ¿Y cómo planeas expulsar a la dama? Dama C3 creo que es decente. Bueno, dama C3 te pueden jugar torre C8. Torre de G a C8. Así que no, dama C3 no te la compro. Se oyen pavos en la lejanía. Esto de vivir en el campo. La jugada que jugó Capablanca es muy espectacular. Esa es una pista. Aunque varias jugadas que ganan aquí. Dama C3, el problema es que, supongo, dama C3, que te pueden hacer esta. Te dan una casilla al rey y te toca la dama, ¿no? Dama por B5 es la que hizo Capablanca. Bien. La mejor jugada según el módulo es dama D2. Porque si comes, me como el caballo y a la siguiente te viene torre 5 y D5. Irremediablemente. Y pierdes. Te estoy amenazando la torre, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo da esta variante y se come el alfil de F1. Te puedes comer el alfil de F1 a las malas, ¿no? Pero Capablanca hizo esa, hizo dama por P5, la espectacular. Y después de la captura, esto gana también, pero gana un poquillo menos, hizo la gran D5, ¿no? Y aquí, bueno, sería mate. La única jugada que tienes es torre G7 y aquí, bueno, primero te comes el caballo. Y después te vas a poder comer la torre cuando te dé la gana. De hecho, aquí juegan H6 para darle una casilla al rey y que se pueda mover, porque está ahí que no se puede mover y en cualquier momento torre E8. La gran diagonal y caballo D4. Caballo D4, toca la dama y hay que llevar cuidado donde pones la dama. Porque si te quitas la diagonal, torre E8, te coronan, básicamente. De hecho, es tan mala la situación que se ve forzado a comerse esta torre, porque también hay que pensar que si te vienes a D7, pues te pueden comer en F5 y te están atacando aquí 2 veces y amenazando torre 8 y todas esas cosas. Así que se ve forzado a hacer dama por F1, torre por F1, pero a cambio se come el peón. No hay ninguna descubierta especialmente buena, así que hace torre por F5. Le cambian torres, quizá era mejor el rey G8, pero bueno, tampoco nos vamos a poner exquisitos, el rey G7. Y llegamos a este final que está objetivamente perdido. Porque le van a avanzar el peón de D. Como tiene 2 piezas, los puede defender con las piezas. Y bueno, va a tener que acabar dando la torre por una de las piezas. Y va a perder el final, ¿no? Con peones contra alfil. Aquí, caballo G8, buena jugada.
Si mueves el rey a cualquier lado, viene caballo F6 y te defiendo el peón y luego algo así y te gano. Y si se lo come, pues alfil F6, muy buena jugada, ahora que ya la torre no ha perdido contacto con el peón, esto es un sacrificio de desviación, pues le coronas y llegas a este final que está ganadísimo. Aquí un poco de técnica extraña, no sé muy bien qué hicieron, yo me hubiese puesto delante del peón, hubiese bloqueado estos dos a base de perder tiempos con el alfil y eventualmente hubiese ganado, pero bueno. Capablanca prefiero llevar el rey al flanco del rey y bloquear en el flanco de... el rey al flanco de dama y bloquear en el flanco del rey con el alfil. Bueno, él sabrá. El caso es que esto está ganadísimo y la manera de ganar es que puedes perder tiempos con el alfil. El rival va a tener que bloquear todos sus peones y eventualmente le vas a ganar la oposición y el Zugzwang gracias a que tú puedes perder con tiempos con el alfil que va para adelante y para atrás y él no. Entonces se tiene que quitar y te comes este y adiós. Y así es como le ganó a Juan Corzo, al que le ganó un match entero. No tengo la puntuación del match, pero bueno, esta es una de las partidas. Y vamos a ver qué fue de él después de esto. Volvemos la imagen del gran Capablanca. El año siguiente, en 1901, le ganó el match a Juan Corzo, ¿no? Que era el campeón de Cuba. Y en 1902, con 14 años, participó en el primer torneo, en el Campeonato Nacional Cubano de Ajedrez y se quedó en cuarta posición. Así que no fue suerte, ¿no? Decir que en 1905 ya pasó el examen de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde iba a estudiar, bueno, empezó a estudiar ingeniería química. Y ese mismo año ingresó en el Club de Ajedrez de Manhattan, donde pronto fue reconocido como el jugador más fuerte del club. Esto es importante porque eventualmente Capablanca se dejó la universidad porque se enamoró locamente del ajedrez, ¿no? Le dedicaba mucho tiempo al ajedrez y no a los estudios. Entonces se dejó la universidad. Por eso es importante decir que en el mismo año que entró a la universidad, se metió al club de ajedrez. Decir que fue rápidamente reconocido como el jugador más fuerte del club, poco después de entrar, y era particularmente bueno en ajedrez rápido y en blitz. De hecho, ganó un torneo en 1906 allí, por delante del campeón mundial por aquel momento, Lasker. En 1906 ganó un torneo de estos, no de lentas, sino de blitz, creo que era. En 1906. Ya en 1908 abandonó la universidad para concentrarse en el ajedrez, como ya he dicho. Y gracias a que se le daba muy bien el blitz y todo esto, Capablanca se dedicaba a dar numerosas exhibiciones de simultáneas, que también daban buen dinero por aquel entonces. Y era tan bueno en las simultáneas que fue aumentando su reputación y le surgió la oportunidad de hacer un tour en 1909 por los Estados Unidos dando simultáneas. Jugó 602 partidas en este tour, repartidas por 27 ciudades y puntuó nada más y nada menos que un 96,4%, que son porcentajes mejores que los de jugadores top de la época como Marshall y Geza, que puntuaron en actividades similares, puntuaban cerca del 85%. Esta actuación tan buena le ganó Sponsor para un match de exhibición contra Frank Marshall, a quien derrotó muy fácilmente. Ya recordamos que Lasker le dio una paliza a Marshall en su momento en el Campeonato por el Mundo. Capablanca también lo hace en este match de exhibición y lo derrota muy fácilmente con 8 victorias, 1 derrota y 14 tablas. Después de este match, del que vamos a ver una partida, Capablanca dijo que no había abierto un libro de aperturas en su vida. Bueno. Y esta partida me gusta mucho, porque es bastante instructiva. Vamos a pinchar por aquí, pongo el tablero. Vamos a ver esta partida. Una españolita. E4, E5. Capablanca con blancas, Marshall con negras. Españolita. Y lo juegan de 6, que por aquella época se hacía mucho. Aquí, bueno, la jugada más teórica y súper trillada es de 4 y seguramente sea la mejor, lo que sea. Capablanca tenía otros planes, C3. Jugada buena, ¿no? A todas luces. Quieres hacer de 4, pero quieres controlarla con un peón. Jugada genial. Y aquí su rival la pifia, hace alfil G4, que es mala por varios motivos.
Capablanca juega a castigar uno de los motivos por los cuales alfil G4 es mala y por eso me parece una partida instructiva. Pero no hace la mejor jugada. Aquí los motivos por los cuales alfil G4 es una mala jugada son básicamente dos. El primero es que no está desarrollando piezas del flanco del rey, por lo tanto el enroque corto le va a tardar más tiempos. Y la manera de castigar esto es jugar D4, que es la mejor del módulo, y si ahora empiezas con el desarrollo, no, justo no llegas a tiempo, porque al estar todo clavado y demás, aquí te pueden hacer D por E, te cambian damas y te comen este peón. Y como hay una clavada aquí, pues estás perdido. Obviamente estas no son todas las del módulo, pero quiero decir que si haces el plan natural con negros, pues tienes este problema. Y por eso D4 es la mejor jugada. H3 también es bastante buena porque le propones al alfil tomar una decisión ya y si come, bueno, te quedas la pareja de alfiles. La decisión que tomó Capablanca es jugar D3. Porque la otra razón por la que alfil G4 no es muy buena es porque en estas estructuras de la española, en las que haces C3 y D4, solo quieres sacar el alfil a G4 una vez el blanco se ha decantado por jugar D4, porque básicamente lo que estás haciendo es poner presión indirecta en el centro. Entonces, ¿qué hace Capablanca? Pues juega D3 y te dice, si te quieres comer el caballo te lo comes y me das la pareja de alfiles, y si no, este alfil lo vas a tener mal colocado porque básicamente mi centro está muy sólido y no le estás poniendo presión ninguna con el alfil G4 y eventualmente voy a castigar el hecho de que tengas el alfil en G4, ¿no? Aquí sigue con el desarrollo natural del negro, alfil E7, caballo de BA2 por parte de las blancas. Quien haya visto una española, pues estas jugadas está hinchado a verlas. Torre 1, muy bien, para darle a casilla F1 al caballo y esta maniobra que hemos visto muchas veces. H6 quizás pobre, pero bueno. Caballo F1 y aquí, después de caballo H7, que seguramente es para cambiar este alfil, que está un poco pocho aquí detrás de los peones, le enseña que realmente este alfil no ha hecho nada, ¿no? El caballo viene a E3 con tiempo, tocando el alfil, ¿y qué haces con el alfil? Seguramente jugaron alfil H5, porque es la consecuente, ¿no? Consecuente, dejas el alfil ahí, sigues con la clavada y haces cositas, pero seguramente es la peor. Alfil D7 seguramente era la mejor jugada y básicamente Capablanca ha puesto de manifiesto que la jugada alfil G4 era mala y que no iba a ningún sitio. Que el alfil estaba mal colocado en esa casilla, ¿no? Gracias al temita este de D3, haciendo que el alfil no presione el centro. Y esto es muy típico en las españolas, que si os hacen alfil G4, que os quede claro que puedes hacer D3 y este alfil no pinta mucho en G4. Eso sí, una vez has hecho D4, te pueden hacer alfil G4. Así que es muy típico la jugada de antes de hacer D4, para que no te pase esto, jugar H3 y evitar alfil G4. Pero si te lo hacen antes de D4, puedes jugar D3 y te quedas bien, ¿no? El caso es que hizo alfil G5 y aquí pregunta abierta al chat. ¿Qué jugaríais con blancas? Hay una jugada aquí muy buena. Denota comprensión. Juegan blancas y se quedan bien. A ver quién juega aquí como Capablanca. Recordad que me estoy metiendo mucho con este alfil. Esa es la clave. G4, correcto. Correcto. G4. Plan muy típico, alfil G6 y ahora vemos las virtudes de esta cadena de peones también, que es el alfil S. Va a estar triste toda la partida. Y G4 también tiene la virtud de que apoya caballo F5. ¿Qué pasa ahora si comen el alfil? Pues pasa que les das mate. Porque comes C, G, importante, y ahora juegas rey H1, torre G1, y empiezan a haber temas con alfil. Por H6 pasas la dama, pasas el caballo, le das mate, easy. Así que comer ese caballo no es acertado, pero la que hace él, H5, es casi que igual de mala o peor. ¿Por qué es malísima esta? Porque después de H3, básicamente lo único que beneficia la tensión es al blanco, porque eventualmente puedes comer ahí, si fuese buena. Y si pasa como en la partida H por G, H por G, lo que está pasando es que después de rey G2, vamos a ver que te vas a meter en la columna H y le vas a doblar. Y le vas a dar mate.
como sucede en partida. Alfil G5 aquí, para cambiar el alfil malo. Le comen de caballo. Está forzado a comer de caballo porque si comes de dama te quedas sin dama, básicamente. Rey G2, muy buena. Empezando a la maniobra. D5, pues intenta presionar el centro, pero Capablanca lo defiende. Había otras jugadas, por ejemplo, dama F3, pero... F3, perdón, no dama F3, pero si haces F3 ya no vas a poder pasar la dama por aquí, como hacer en un futuro. Bueno, a mí me gusta dama E2, defiende el centrito. Aquí, torre 8 es una jugada que no hace absolutamente nada, así que le pongo una interrogación. No está muy claro, el negro está, según el módulo, perdido. Y realmente tú te pones aquí a intentar buscar jugadas para defenderte y como que no se ocurre, como que cuesta mucho encontrar jugadas, ¿no? Ya no es que diga el módulo que el negro esté perdido, ya es que tú te pones a hacer jugadas y no ves un plan constructivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú capturas en el centro, todas las casillas de penetración en la columna están pilladas. Y lo único que puede pasar aquí es que eventualmente el blanco saque sus piezas y te juegue torre de 1. Eso es lo único que puede pasar. Así que capturar en el centro no te da nada. Se me ha colado una mosca. Y no... Capturar este caballo siempre va a ser malo porque te van a tomar de G y te van a dar mate. Esto no amenaza nada. No parece que haya un plan constructivo. Viendo un poco cómo fue la partida y con un poco de ayuda de Stockfish, pues llegué a la conclusión de que igual el caballo 6 es buena, pero tampoco está muy clara por qué, y después de torre H1 hacer F6 e intentar defenderse ahí. Intentar meterse en la cueva si hiciese falta, lo que sea. Pero la verdad es que la posición está fea y no está muy claro qué hacer. Bueno, no hacer toda esta maniobra de alfil y quedarse con el alfil malo es lo que había que hacer, ¿no? El problema fue antes, ¿no? Aquí juego torre 8 que no hace nada. Le pongo una interrogación, pero no estaba muy claro, pero la verdad es que esta jugada en particular no hace nada. Porque quizás su idea era poner presión aquí, pero la verdad es que con este pen en medio no hace gran cosa. Torre H1, torre 6. Quizá la idea era defender en la tercera o en la sexta, depende de qué perspectiva lo veas, pero después de dama E3, jugada muy fina, en mi opinión, aunque, bueno, al módulo no le impresiona, dice que había otras mejores. A mí me parece muy buena porque básicamente toca 2 veces el caballo, es lo único que hace, pero ¿qué haces para defender este caballo? Lo puedes poner en H7, donde no hace absolutamente nada, o puedes hacer F6. Y si haces F6, ¿para qué has puesto la torre en E6? No se sabe. Y precisamente esto se jugó F6 para defender el caballo. ¿Y qué hace la torre en E6 ahora? Pues bueno, no se sabe. Y aquí otra jugada buenísima. Pero esta vez la voy a decir. Alfil A4. Alfil A4. ¿Por qué es buenísima alfil A4? Porque básicamente este alfil en esta diagonal ya no hace gran cosa. El caballo no está clavado y nunca te lo vas a quedar a comer. Y alfil A4 básicamente es una recolocación de la pieza, ¿no? Que va a querer ir a esta diagonal donde sí está todo el tema. En esa diagonal se ganan partidas. Caballo 7, alfil B3, lo dicho, aquí nunca es una amenaza a comer porque comes aquí. De hecho aquí ganas pieza si te comen. Así que nada, C6, intentando defender el peón D5, ahora hemos puesto presión ahí. Dama G3, yendo al flanco del rey ya por fin. A5 es para hacer A4 y echar este alfil, así que ¿qué hay que hacer? No permitir eso. Este alfil está muy bien en esta diagonal, el alfil español. Es el orgullo de nuestra posición, así que no podemos dejar que lo eche. Caballo F7. Caballo F7 no sé muy bien por qué. Imagino que le daba miedo que en algún momento le capturasen aquí con el alfil. También quería ponerse en H6 en algún momento para tapar la penetración de las torres cuando se doblen. El alfil sale a E3 sin problemas y aquí B6 parece un poco difícil de comprender, pero básicamente lo que quiere el negro es irse con el rey cuando le doblen torres en H y piensa que si se empieza a ir con el rey alfil C5 va a ser un problema y posiblemente lo sea. Así que hace B6 y previene alfil C5, pero bueno, tampoco es un problema. Torre H4, sencilla para doblar en H. Empieza con el rey F8, pero el rey no va a ningún sitio y no le da tiempo.
Caballo G8, para que estas cosas ya no vengan con jaque, que podrían ser un problema. Y aquí una jugada interesante, dama F3, que lo único que hace es poner presión en el peón de D. Pero una vez se te cae el peón, se te cae la posición también, porque este alfil ya pincha en toda la diagonal y se te cae todo. Aquí no se le ocurre nada mejor al negro a estas alturas ya que comer en F5, porque por ejemplo si hace alfil E7, caballo 7 de vuelta para defender este peón, vemos el problema y la razón por la que juego caballo G8 antes es que te cae torre H8, aunque sea con sacrificio, y ahora se abre la diagonal y vas a tener un problema ahí. Entonces, alfil por F5 para poder jugar, para poder defender este peoncito, ¿no? Porque antes no se podía hacer torre D6 que te la comía. Dama H5 la lleva al flanco del rey, la casilla da un poco igual, dama G3 creo que era la mejor, torre A3, dama G6, aquí caballo H6. Caballo H6 vemos que pierde tácticamente, pero ¿qué pasa si el... Lo vamos a ver en partida. ¿Qué pasa si el negro no hace nada y hace una jugada como C5, que no hace absolutamente nada? Pues el tema es que te juegan torre G4 y te comen aquí, y ya está. Y no hay manera de defenderse. Porque este caballo, si vas a H6, ahora está clavado el peón y cuando capture se te va a caer el otro caballo. Y no, simplemente no hay manera de defenderse después de torre G4. O te sacrifican dos veces y vienen aquí. El tema es que está muy perdido eso. Así que juega caballo H6, que básicamente pierde tácticamente por... Tanto torre por H6 como alfil por H6. Decide capturar de torre para que luego alfil por H6 venga con jaque. Si aquí caballo por H6, torre por H6 y a la siguiente viene torre H8 y te quedas sin dama. Así que decide hacer rey E7, pero ahora dama G7, te quedas sin caballo con jaque. Dama H7, si mueves el rey te quedas sin torre, así que se interpone dama, pero muy buena jugada. Alfil F8. No te puedes comer el alfil porque está clavada la dama al rey, así que te tienes que comer la dama. Comes de torre, perdiendo la torre de la esquina y simplemente llegas a un final con piececilla de más que abandonó después del rey F3 porque, aparte de tener pieza de más, el blanco, la única jugada que puede hacer el negro es volver a D8 con la torre. El rey está cortado en la séptima, la torre no puede ir a E6, solo puede venir aquí y seguiría... Estas son sus jugadas. Puede ir moviendo la torre una casillita para cada lado. Entonces decidió abandonar. Y bueno, me pareció una partida muy instructiva esta porque enseña todo... Cómo jugar contra alfil G4 en general en la española, todo este plan. Creo que es una partida muy instructiva esta. Todo el plan de llevar el alfil a G6 para meter un caballo en F5 y que nunca pueda comer porque se te abre esto. Y luego reorganizar las piezas en el flanco del rey me parece un gran plan y una partida muy instructiva, por eso la he enseñado. Uy, la alarma. Suena el gallo. Más cosas. Bueno, por hoy solo tenía estas dos partidas del Gran Capablanca. Pero decir que gracias a que antes de cortar con él, decir que gracias a que ganó este match a a Marshall, Frank Marshall, por tal paliza, le dejó una gran impresión. Y Lasker, con decir Lasker, Marshall insistió mucho en que jugase el torneo de San Sebastián, que era un torneo en España en 1911, perdón, la dislexia. Jugó ese torneo gracias a que Marshall se puso muy insistente con los organizadores y demás, por la gran impresión que le había dejado Capablanca en este match. Y Marshall convenció para que jugase el torneo de San Sebastián, pese a que no cumplía los requisitos. Y de hecho, varios jugadores importantes de la época pusieron pegas para que jugase este torneo, como son Osip Bernstein y Aaron Ninzovich. Objetaron que, bueno, que Capablanca no merecía jugar este torneo porque realmente para jugar este torneo necesitabas haber conseguido al menos 2 terceros puestos a ver, lo tengo por aquí a punto. 2 terceros puestos en torneos de maestros, ¿no? Y Capablanca no cumplía estos requisitos, pero ya en la primera partida
dio un repaso y de hecho ganó el torneo a la brillantez, el premio a la brillantez por la primera partida, y se ganó a sus detractores que acabaron reconociendo su talento, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que viene.